el corazón de un hospital, donde el tiempo se mide en suspiros, había un caos de sirenas y murmullos. Entre las sombras, una figura se movía con la calma de un faro en medio de la tormenta. Sus manos parecían pintar milagros sobre la incertidumbre. No solo combatía la enfermedad, sino que susurraba promesas de vida. Esa luz al final del túnel era el doctor José Tantaleán, pediatra intensivista. Bienvenidos a Entre Expertos. Hoy tenemos un invitado muy especial, quien es el doctor José Tantaleán Dafieno. Él es médico pediatra intensivista, quien ha servido por muchos años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, específicamente en el área de UCI pediátrica. El doctor es pionero en esta área y asimismo ha sido condecorado por el Congreso de la República. Hoy en día es docente e investigador en la Universidad Peruana Federico Villarreal. Bienvenido, doctor. Buenos días, Joel. Gracias por la invitación también. Un gusto tenerlo con nosotros. Doctor José, yo quería preguntarle, ¿considera que en algunas circunstancias los médicos tienen esa atribución de elegir a quién salvan dependiendo de la gravedad de la enfermedad del paciente? Claro, y justamente el ambiente de cuidados intensivos es donde uno tiene esa potestad de poder decidir o no, ¿no? En realidad, cuando uno lo piensa bien y de acuerdo a las creencias que tenga, no lo decide uno. Nadie es dueño de la vida de otro. Sin embargo, tenemos que tomar decisiones y presionados por múltiples factores. Hay factores tanto del mismo paciente, tanto del ambiente como del hospital y de las normas que hay. Entonces, no es fácil porque uno siempre lleva una carga ahí, ¿no? Sobre cuántos pacientes deben admitirse a la unidad de cuidados intensivos, cuántos debemos luchar y cuánto tiempo debemos luchar con ellos. Ya que nos comenta sobre la dificultad que es el transcurrir largas horas, largas jornadas en un ambiente donde se puede ver de cerca la muerte y los momentos más difíciles, más crudos de la vida, ¿qué fue lo que le motivó a estudiar la carrera de medicina? Bueno, no pensé terminar donde estoy, en primer lugar, o sea, en cuidados intensivos. Yo solamente me acuerdo que la primera atracción a la carrera fue cuando leí un libro, creo que a los 10 años o 12 años, que me regalaron sobre los cazadores de microbios. No lo he vuelto a escuchar, solamente lo leo en internet que por ahí aparece, de un tal Paul de Cruz. Y lo leí y me pareció apasionante porque mostraba la historia del desarrollo del microscopio y cómo los gérmenes se fueron descubriendo cuando nadie conocía qué cosa era un germen microbio, ¿no? Nadie sabía que había vida más allá microscópica que no se podía mirar y ver. Ese hallazgo me apasionó y fue que me animó a entrar a la carrera de medicina, por ahí lo encaminé y por ahí también vino mi ímpetu de investigación inicial en ese momento, que después se apagó y después se ha renacido nuevamente, ¿no? Y así como surgió este interés, este bichito de la curiosidad por la medicina, más específicamente, ¿cómo es que nace el deseo de tratar con los niños, de ser pediatra? Bueno, yo nunca quise ser pediatra. Yo tenía un compañero de promoción en medicina, que hacíamos todas las prácticas juntos porque su apellido era muy similar al mío en las siglas, en las letras. Hacíamos todo, compartíamos todo y siempre durante los 8 años, en ese tiempo eran 8 años de carrera, hicimos la práctica juntos en todo tiempo y él me decía que quería ser pediatra. Y yo le decía, ¿pediatra? Pero tenía que ser veterinario mejor porque no te dicen nada a los niños, tienes que adivinar qué cosa es. Uno tiene que extraer del paciente sus síntomas, sus signos y luego hacer el diagnóstico del tratamiento. ¿Pediatra? No, pues y me burlaba de él. Y yo quería ser cardiólogo y me apasionaba la cardiología. Y la verdad que sabía bastante de cardiología en mi época para mi nivel, ¿no? Y me sentía muy seguro en la parte cardiológica. Y cuando terminé la carrera, hicimos el internado, que es el último año, vas rotando por todos los hospitales. Y uno de los hospitales por el cual roté fue el Hospital del Niño de Breña, que era el único que existía, el único hospital pediátrico en ese entonces. Así que roté por ahí y la verdad que eso me apasionó. O sea, ya me capturó, ¿no? A la hora de tener el contacto con el niño, con los niños, a pesar que yo no era padre todavía, contacto con los niños y los docentes, que fueron mis maestros ahí, que eran gente que realmente comprometida con su trabajo, me apasionó. Dije, acá este es el sitio donde quiero estar. Así que así comenzó la atracción por la pediatría, ¿no? Así nació esa pasión, así despertó esa llama de servir
a los demás, por más de que, como tú nos mencionas, todavía no eras padre, ¿correcto? Y ahora que ya lo eres, ¿qué sentimientos te genera a ti el tratar con padres de familia y darles también noticias bastante severas, bastante duras sobre la salud de sus hijos, al saber de que tú también has podido estar en esos zapatos? Eso es muy duro, muy duro. O sea, son momentos en los cuales uno siente realmente lo que le está pasando a esa persona de alguna manera. No de la misma manera porque no es el hijo de uno, pero uno siente, percibe, porque ya siendo padre, uno comienza a ver en cada niño, en cada niña, a su hijo, su hija, indirectamente. Y tiene que hacer un autocuidado de su vida personal, porque si no, después uno termina con el llamado burnout, el desgaste emocional. Cuando uno trabaja con seres humanos, una de las peores cosas que puede suceder es el desgaste emocional, este llamado burnout. Te quemas realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque te va consumiendo toda tu energía interior. Y eso es posible que pase. Entonces uno tiene que cuidar eso, sentir el dolor por la familia, pero no dejar embargarse ni llevarlo permanentemente a casa, ¿no? Porque si no sería terrible para el médico. Tiene que cuidar profesionalmente su salud física, pero también emocional. Y por eso es que uno acostumbra a no endurecerse, sino a entender, a tener la empatía con los pacientes, con los padres, sobre todo en ese caso, y luego evitar de que eso te consume interiormente. Ese es el reto que tenemos los médicos que estamos, sobre todo en las áreas críticas, sea cuidados intensivos, emergencia, anestesiología, incluso cirugía en algunos casos. Claro, y precisamente esa empatía, ¿crees tú que es la cualidad que te ha permitido tener éxito en tu carrera? Quizás no lo he pensado, no he pensado así, ¿no? Pero la empatía yo creo que es imprescindible. O sea, para un médico que no siente nada por lo que el otro puede estar sufriendo, el padre de un niño, pues no tiene sentido, ¿no? O sea, no hay cómo un médico pueda dejar de sentir. Tenemos que sentir. Quizás haya de los que no, pero creo que la mayoría, la inmensa mayoría, sí tiene ese dolor por la familia, que tiene que controlarlo, que es otra cosa. O sea, como decía una publicación una vez, hay que llegar a evitar el desgaste emocional sin llegar al cinismo. Porque si no, pues te conviertes en un sujeto frío y ya no piensas como un ser humano, sino como una máquina. Y eso es lo que sé que sí hay que evitar, ¿no? José, y vemos que tienes una marcada vocación de servicio y en base a las experiencias que también nos compartes, que has vivido frente al dolor, tienes una fuerte carga y una fuerte sensibilidad por el dolor del resto. ¿Cuál es el sentimiento que te mueve a servir a los niños? El niño, sin duda, el niño. O sea, es la vida del niño, es la vida de su familia del niño. O sea, ese niño, pues, no hay nada mejor que verlo después de estar en una situación muy crítica, verlo recuperarse, salir corriendo, jugar, ser abrazado por sus padres, ¿no? Esa cosa es impagable. Esa sensación, es lo que uno busca, personalmente se busca a nivel individual, cuando uno tiene un niño en condición crítica, es que ese niño se recupere. Y lamentablemente no siempre tenemos éxito, no siempre. Pero esa sensación es incomparable, ¿no? Esa sensación de poder haber sido útil para el niño, y no uno, solamente porque unidad de cuidados intensivos no es una persona. Y una de las cosas que uno comprendió, yo comprendí ahí, es que la medicina única no vale. En un ambiente como cuidado intensivo necesitas, porque tú no vas a estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ni los 30 días del mes. Estás por turnos, porque es imposible seguir trabajando todo el tiempo. De modo que tienes que tener turnos con otros colegas, con otras enfermeras, enfermeros, otros técnicos, otras personas que también tienen que ver con el niño, con la atención del niño. Entonces, la contribución de uno es parcial, no es total, no es absoluta para el niño. Pero uno contribuye, y eso es lo que uno debe buscar, ¿no? Uno da su mayor esfuerzo por preservar la vida. Uno siempre da ese granito de arena que hace la diferencia y que permite esa satisfacción interna. En ese sentido, ¿cuál crees que ha sido la experiencia que te ha generado mayor aprendizaje a lo largo de tu trayectoria como médico? Hay muchísimas, no sé cuál elegir realmente, pero sí cuando la unidad de cuidados intensivos se inauguró el año 81, y estuvimos ahí inicialmente algunos médicos jóvenes todavía, que nos decidimos a explorar esa nueva especialidad, no existía en el país,
sea, nadie nos formó para ello. Entonces tuvimos que ir y aprender en el camino, y obligadamente, porque los niños estaban ahí, los niños graves estaban ahí, y tuvimos que aprender con todo el sufrimiento de los niños, pero también de los médicos y las enfermeras, porque todos estábamos en una fase inicial. Y eso sí permitió ver muchas cosas. No había otra unidad de cuidados intensivos en el país. En el país, hablo del año 84, 85, varios años, no recuerdo hasta qué año. Pero todas las clínicas, todos los otros hospitales tenían que derivar sus pacientes cuando se enteraron que había una unidad de cuidados intensivos pediátrica. Todos sus niños que se ponían mal o graves, lo trasladaban. No teníamos sitio para todos. Era imposible. Entonces teníamos que, de acuerdo a las camas, ir atendiendo. Esa experiencia de tener niños, hay muchas. No voy a relatar una en particular porque probablemente me olvide injustamente de otras, pero sí recuerdo niños que han venido. Una especial voy a tener que relatar de un chico que tuvo tétanos y que estaba en la clínica Ricardo Palma. Hace tiempo no tenían cuidados intensivos y lo trasladaron. El padre era un abogado y que sufría por su hijo. Y se le dio un tratamiento. Ese tratamiento fue exitoso. El niño ya es ahora abogado también. Es un niño que ha desarrollado muy bien. De acuerdo a su nombre perfectamente. Y de hecho su padre también algunas veces me ha visitado después, ¿no? Después de mucho tiempo. Esa es una cuestión que uno la valora en su corazón. Pero también hay chicos que uno recuerda en los cuales ha fracasado. Esos también duelen. Duelen porque uno dice, carambas, hice todo lo que pude, realmente di todo lo mejor de mí. En mi caso, como digo, es un equipo, ¿no? Pero uno tiene que ver individualmente qué cosa hiciste, qué cosa dejaste de hacer con este niño. Y ese es un aprendizaje perpetuo. En medicina y en cuidados intensivos es perpetuo. Y ya que tú has tenido también la responsabilidad de poder salvar una vida, ¿tú te consideras un héroe? No, ¿qué héroe? Estoy haciendo mi trabajo. Eso no es héroe. El héroe es el que hace algo más allá de su trabajo. Ese sí es un héroe. Ahí puede llamar muchos un héroe. Yo no, haciendo de ninguna manera, ¿no? Ningún médico, excepto que tenga un acto de heroísmo, que es otra cosa. Que, por ejemplo, en una situación como se ha planteado en un ambiente que ahora estamos discutiendo, el médico está mal, está grave y a pesar de eso atiende a otros. Ese es un acto de heroísmo, ¿no? Porque deja su vida por sí mismo por atender a los demás y termina falleciendo. Hay ejemplos de ese tipo de heroísmo que sí yo lo llamaría heroísmo. Pero el que cumple con su labor, que cumple su deber, siervos inútiles somos, porque hacemos lo que teníamos que hacer, ¿no? Nada más que eso, o sea, no hay más mérito en ella, ¿no? ¿Sientes entonces que has cumplido dignamente con tu labor como médico? Pienso que he cumplido parcialmente con mi labor. Nunca sabré si fue total o no, ni dignamente tampoco. Decía, con la dignidad propia de un ser humano, sí. Y ya de cuando me convertí, también como cristiano, también. Pero completamente no estoy seguro. No estoy seguro. Yo siempre pienso de que he dejado de hacer cosas que podía haber hecho. Siempre. Esa sensación de que no diste todo lo mejor de ti. Y es bueno tenerla. Es bueno tenerla porque te obliga a esforzarte cada vez más, ¿no? Pero nunca te dejas satisfecho del todo. Nunca. Hay algo muy importante que tú nos mencionas, que es que uno siempre se queda con ese deseo de poder dar algo más. Y la vida de un médico no es fácil, porque además de cumplir con tu rol, con tu profesión, también tienes que capacitarte, tienes exigentes jornadas de trabajo y también tienes una familia que atender, ya que tú has sido padre. Digamos que cómo has manejado tu tiempo, tu equilibrio entre el trabajo y la familia. No tengo la menor idea, pero sí sé que no he sido exitoso tampoco. Sé que mis hijas, de una manera indirecta, mis dos hijas, me demandaron con palabras, ¿no? Amorosas y todo, pero que expresaban la ausencia del padre o el trabajo del padre excesivo que no podía acompañarlas a todos sitios. O sea, cuando hablábamos de la posibilidad de que ellas fueran médicos, lo cual estábamos de acuerdo mi esposa y yo, ellas no, se han negado a ser médicos. Y se han negado porque la única razón es que han visto un ejemplo que no es el que ellas quieren como modelo de vida, ¿no? Así que yo creo que sí ha costado eso, por ejemplo, ¿no? A pesar de que tengo una relación excelente con ellas, un amor intenso y lo siento perpetuamente por ellas, ¿no? Por cada una de mis dos hijos. Claro, es que es una carrera bastante sacrificada, pues porque balancear
una guardia en un hospital, combinada con también la guardia en tu propia casa, que es acompañar a tus hijas a hacer las tareas, a tu esposa, es toda una odisea. Nunca le pregunté a mis hijas si yo había cumplido mi rol como padre. Tengo miedo de hacerlo todavía. Bueno, también enfocándonos en las personas que hoy en día ejercen la profesión y que tienen que pasar la misma situación que tú atravesaste, ¿qué recomendación les podrías dar sobre el equilibrio y el balance entre una vida llena de obligaciones y entre el no descuidar su lado personal, su lado también espiritual? Sí, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando yo recuerdo que recién estaba iniciando mi primer año, segundo año de pediatra, me encontré con uno que había sido mi profesor y me dijo, ¿y cómo vas? Y yo ya tenía una hija y me acuerdo que le dije, bueno, quisiera tener más tiempo, pero los hijos te van quitando tiempo. O sea, mira el pensamiento de un inconverso, ¿no? O sea, te van quitando tiempo porque piensas de que eso es secundario. Porque lo primero, lo importante para ti es tu carrera y después viene la familia. Una cosa que es inversa a lo que el Señor nos demanda, pero así es como uno piensa y así es como yo pensaba. Entonces yo sentía que mis hijas, la atención de mis hijas me quitaba, pero no podía evitarlo. Entonces este médico me dijo, este profesor me dijo, lo mismo me dijo tal, una persona tal, ¿no? Lo mismo me dijo tal, me has hecho acordar a ese sujeto. Y bueno, ya después el Señor encamina bien el asunto, pero sí, no es fácil, nunca va a ser fácil. No hay una receta mágica de cocina, 2 cucharaditas de esto, 1 cucharadita de esto, no existe. O sea, simplemente uno tiene que ver las demandas de la familia, cuánto tiempo, pero cuánto de calidad de tiempo le das. Porque no es que estés con ellos. Pues si estás con ellos y viendo televisión o leyendo un periódico, entonces no estás con tus hijos. Eso es algo que también hay que ver las dos cosas, ¿no? El tiempo que le dedicas, pero qué tipo de tiempo, qué calidad de tiempo le estás dando a tus hijos. Y eso hay que cuidarlo. Eso creo. Si tienen poco tiempo, la mejor calidad de tiempo que puedan. Escuchen a sus hijos, a sus hijas, escúchenlos, sepan quiénes son y sepan con quién andan cuando ya son adolescentes, que también es importante. Y así como tú también has tenido experiencias con pacientes, tú también has tenido hijas. ¿Y alguna vez has experimentado una situación muy dolorosa en temas de salud con tus hijas? Siempre, siempre, porque eso ha sido pues una de las pruebas que el Señor nos ha ido mostrando a mi esposa y a mí, ¿no? Más a mí creo que a mi esposa, porque yo lo necesitaba más urgentemente que ella, o más intensamente que ella. Todos hemos tenido problemas de salud. Todos, y serios, ¿no? O sea, todos serios. O sea, tanto mis 2 hijas como mi esposa y yo. Y el Señor siempre ha estado presente, siempre. Y eso es lo que uno también agradece al Señor. Y es difícil pasar, nadie quiere pasar por eso. ¿Quién quiere otra prueba más? Nadie quiere una prueba más, ¿no? O sea, ideal sería la vida sin pruebas, pero las pruebas son las que nos fortalecen también. Y cuando el Señor nos envía una prueba, al comienzo uno sufre, y después, cuando yo miro para atrás y digo, pero esto es para bendición. O sea, pero lo entiendo después. En ese momento solamente tengo que tener esperanza de que así es como quiere el Señor, así es como aprenderé algo, así es como se ve mejor en tal o cual aspecto. Pero en ese momento es duro y difícil. Pero la confianza para aquel que vive conforme a la palabra del Señor y quiere agradarlo, por lo menos, porque podemos fallar a cada rato también, entonces vemos después su bendición, ¿no? Justo nos hablas precisamente de esta palabra, esperanza. ¿Cómo uno haya esperanza en medio de tanto dolor, de tanto sufrimiento? ¿Te refieres al cuidado intensivo? ¿Te refieres al ambiente médico? Claro, porque tú atraviesas situaciones difíciles en tu entorno de trabajo, también has pasado por momentos muy duros en tu familia. ¿Y cómo enfrentar con esperanza el dolor? Una vez estábamos en una reunión, una junta médica. Junta médica es cuando nos juntamos varios especialistas para poder decidir sobre un acto a tomar, sobre un paciente, porque es controversial, ¿no? A uno dicen que sí debe o no debe. Usualmente un aspecto quirúrgico, una cirugía. Y era un paciente con intensivos. Y están varios especialistas ahí decidiendo qué. Y yo promovía la operación. Yo promovía la operación porque veía una oportunidad para el niño o la niña, no recuerdo bien. Y uno de los colegas, o una de las colegas, opinó
opinó algo que me impactó, ¿no? O sea, me dijo, pero doctor, no podemos darle la esperanza a los padres. Porque ella pensaba que la vida de la niña o del niño ya estaba condenado. Y yo, pero doctora, de esperanza vive el ser humano. O sea, tú no sabes lo que te va a pasar mañana. Nadie sabe lo que le va a pasar mañana. Así que estamos esperando que todo vaya bien. ¿Cómo no le vas a dar esperanza? ¿Cómo le vas a cortar la esperanza a un padre que ha traído a su hijo o a su hija acá? Y nosotros estamos para salvarle la vida, para cuidar su vida. Esa es nuestra misión. Y debemos hacer lo mejor posible para ello. Entonces la persona reflexionó y efectivamente sí, pues efectivamente la esperanza, ¿no? Nadie vive sin esperanza. Si no tenemos esperanza, entonces ¿qué hacemos en la vida? Entonces es una vida frustrada. Todos debemos tener esperanza y la tenemos implícitamente o explícitamente, ¿no? ¿Y crees que en algún momento es válido perder las esperanzas? Por ejemplo, cuando un médico te da un diagnóstico de que te queda tanto tiempo de vida. ¿Inclusive ahí es válido? No, algo parecido nos ha sucedido. Así que no creo que uno deba perder ninguna esperanza nunca. Porque si yo pierdo la esperanza de sanarme físicamente, tengo la esperanza de algo más allá, para quienes tenemos una creencia que hay un más allá. Si no crees que hay un más allá, ahí sí la cosa es terrible, ¿no? Si tú no crees de que existe otra vida después de esta, ahí sí estás realmente desesperanzado y lo que te suceda va a ser catastrófico para ti, ¿no? Para lo que fuera. ¿Y crees que como médico es válido creer en milagros? Una de las cosas que uno debe aprender también como médico, y felizmente que lo escuché tempranamente, es que la fe y la razón no tienen por qué ser opuestas. No tiene uno por qué dejar la razón para tener fe. Porque algunos piensan que no, esto es irracional, no tiene sentido, así que yo tengo que dejar mi intelecto para poder entender la palabra de Dios. ¿No es así? O sea, eso es algo que uno aprende, pero conforme lee y se instruye en la palabra. Porque si no la lees, claro, crees que todo es solamente que la Virgen María dio a luz sin tener relaciones a un niño, a Jesús, o que Jesús resucitó. Desde el punto de vista médico es impracticable, imposible de aceptar como parte de las evidencias que tenemos. Pero ahí viene la fe. O sea, hay cosas que tenemos que creer como profesionales, perdón, como cristianos, pero como profesionales nos podemos cuestionar. Yo digo, no es peleada la fe con razón, porque la fe que tenemos en el Señor es una fe racional. Tiene un sentido lógico de pensamiento. No es irracional. Es como decía un pastor suprarracional, ¿no? Pero no es irracional, porque tiene un sentido lógico de pensamiento. ¿Por qué creo yo que la Virgen María dio luz sin tener relaciones? Pues porque ese es un milagro del Señor. Entonces ya tienes que comenzar a creer, a tener fe para poder seguir todo lo demás. Yo creo que la fe y la razón no están exentas. Uno puede ser perfectamente razonable, pero siguiendo una línea de fe. Si no tienes la línea de fe, entonces la razón sí queda aparte, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué papel crees que juega tu fe, la fe de la que nos comentas, en tu día a día como médico? La fe... ¿Cómo se evidencia en la práctica? A ver, ¿cómo contesto eso? La fe no la perderé nunca, ¿no? La fe en que el Señor está presente en la vida de uno, no lo voy a perder nunca. No, bueno, eso es lo que yo digo ahorita. Y creo que he tenido bastantes pruebas como para decir que eso ya no creo que suceda más, ¿no? Y lo digo verdaderamente con convicción. No. Perder la fe no tiene ningún sentido para mí más allá, por todo lo que he vivido, por todo lo que el Señor me ha mostrado, ¿no? Así que tengo claridad en ello. La fe sí está cimentada. ¿Cómo puedo seguir con fe? ¿Cómo puedo seguir con fe en la vida? Pues sabiendo lo que el Señor nos dice en su palabra. Así que la fe sí está cimentada en la vida de algunos. En la mía está. Y yo he podido tener pérdida de fe muchas veces y nunca la he sentido. Y no porque me haya aferrado a algo, sino porque simplemente no la sentía. O sea, no sentía la ausencia de fe, sentía la fe. O sea, la tranquilidad del Señor está con uno, aun cuando las cosas no vayan a ir como uno quiere, como uno pide, como uno desea. Pues puede ser contra tu voluntad, contra tu deseo, contra tu corazón, pero sabes que el Señor está presente en las buenas, en las malas, y eso te permite estar en paz. ¿Y cómo así es que decides tú creer? ¿Hubo algún evento específico en tu vida que marcó tu forma de pensar? Sí, hay uno que comenzó,
y muchos más después que continuaron para fortalecer esa creencia, ¿no? Y sí, el evento fue inicial con mi hija mayor, una chica pequeña, niña de 1 año de edad, que estaba varios meses ya mal, enferma, y no se detectaba su enfermedad, no se detectaba la razón de la enfermedad. Entonces ella tenía progresiva pérdida de peso, y eso era una cosa terrible porque yo ya era un pediatra muy joven, muy vigoroso, con todas las lecturas que uno podía tener a ese tiempo, y yo no podía ayudar a la salud de mi hija. Hasta que llegó un momento en el cual, felizmente, gracias a Dios, también he tenido muy cerca a personas cristianas, mi esposa entre ellas, pero también a mis cuñados, mis concuñados, perdón, ambos son pastores ahora. Ya eran estudiantes para pastorado ese tiempo. Y por supuesto yo no les había hecho caso previamente, ¿no? Pero cuando ya me vieron tan destrozado por mi hija, porque yo ya no tenía esperanza en ella, entonces ellos me dijeron, pero ha venido tal pastor, Pichardo, ya ustedes ni lo conocen seguramente, pero de Centroamérica. Y él estaba en campaña y me dijeron, él tiene poder de sanidad. Yo ni sabía bien qué cosa era eso, ¿no? Pero sí había escuchado algo de poder de sanidad. Y bueno, entonces me pidieron permiso para ir a orar a mi casa. Y oramos en el cuarto de mi hija. Él oró y a partir de ahí fue una cosa que es así, ya está, así y ya está. Así. Es decir, mi hija estaba así y a partir de esa noche comenzó a cambiar notablemente. Solo después de la oración, a pesar de meses de haber estado tratando de corregir su tema, sin ninguna medicación, sin ninguna otra intervención, mi hija mejoró notablemente. Eso fue la primera llamada de atención, no ha sido la única. Es decir, me dijo, acá, yo me dije a mí mismo, el Señor me mostró, acá hay un camino que tú no conoces, acá hay algo que tú no has pensado y no has querido captar, hay un poder más allá. Eso me llevó primero a los pies del Señor, por el dolor que tenía, por todo ello, me llevó a los pies del Señor, fui, y después he tenido otras pruebas iguales, como ya les he comentado, ¿no? También de salud y de otras también, y en la cual el Señor siempre mostró su presencia, su bondad, su misericordia. Y siempre, seguramente, el Señor me lo ha mostrado a mí, porque eso es lo que me duele. O sea, yo no he tenido nunca angustias económicas, angustias de trabajo, angustias de otro tipo, no he tenido. Pero de salud, esa ha sido mi debilidad siempre. Entonces el Señor siempre me ha mandado la prueba, acá donde yo traigo tu atención. Acá es donde yo sé cómo tú me vas a escuchar, me vas a mirar a mí, no solamente a mí. Así que prueba sí por ahí sí. Entonces, vemos que es a raíz del quebrantamiento, de una situación muy dura, que tú decides creer, decides darle la oportunidad a Dios, como tú dices, para que restaure la salud de tu hija, y se restauró. Yo he visto dos cosas, ¿no? Dos tipos de conversiones. Una conversión es la de mi esposa, que estuvo unos meses antes que yo, o 1 año, no sé, no recuerdo. Buen tiempo, antes que yo, donde ella se convierte y hace un cambio también así como el de mi hija, ¿no? Brutal. Cambio. Y aunque yo dudaba de eso, yo lo había visto el cambio. En su actitud, en su comportamiento, todo, ¿no? Así que sí, vi un cambio notable en ella. Pero eso era para ella. Y a mí no me sucedió lo mismo. Yo, a pesar de que creí, a pesar de todo esto, lo que me dijo fue, acá hay un camino que tú no conoces. Y me dio la inquietud por buscarlo poco a poco, ¿no? Y comencé a buscarlo. Mi primera Biblia está llena de interrogantes. Llena, así, un signo de interrogación por todos lados, ¿no? Porque no la comprendía del todo, pero tenía interés en la palabra. Entonces uno se acerca a la palabra. Y entonces comprendiendo la palabra y luego con lo que el Señor va mostrando en el camino de la vida, ahí ya también me consolidé, ¿no? Mi conversión no ha sido como el de mi esposa, que ha sido de la noche a la mañana. Yo he sido de 1 año hasta otros. En varios años me han ido cambiando. José, en tu trayectoria también has sido presidente de la Sociedad Peruana de Pediatría y has ejercido roles claves para ejercer tu liderazgo. ¿De qué forma tú crees que uno puede liderar con esperanza y fe? Bueno, nunca me considero un líder, en primer lugar, ¿no? No creo que lo sea como tal. A pesar de los ciertos reconocimientos que uno pueda tener, pero como líder, no me reconozco como tal, ¿no? Me conozco como un peón de trabajo, como un sujeto que quiere hacer lo mejor en su trabajo desde su área, ¿no? Y la fe, en este caso, lo que a uno le ayuda es a sostenerse.
Pero no solamente el trabajo, porque ya te das cuenta que el trabajo no es lo más importante, sino es una parte de las áreas de tu vida, ¿no? Primero Dios, después la familia, después el trabajo. Ese es el orden que el Señor nos impone o nos coloca sabiamente, ¿no? Entonces, cuando uno comprende eso, se da cuenta que el trabajo es importante. Hay que hacer lo que corresponde, pero como consecuencia, ¿no? Como consecuencia de que has pasado ya primero con tu prioridad. La prioridad es el Señor, la prioridad es la familia, y luego la tercera prioridad, solamente después de esas dos, viene a ser el trabajo. Si uno cambia, como yo cambiaba al comienzo, ¿no? Antes de convertirme, cambia ese orden, entonces las cosas van a ser desesperadas, porque todo depende de tu fuerza, de tu voluntad, lo que tú puedes hacer, de tus capacidades. Y siempre están limitadas, de modo que lo que se necesita ahí es descansar en alguien que sí puede hacer todo mucho más y mucho mejor que tú, ¿no? Hallar ese descanso es fundamental, como nos comentas, pero también cuesta, ya que uno cree poder saberlo todo, uno cree que puede dominar todo, y muchas veces no es así. ¿Cómo tú has podido encontrar ese equilibrio entre dejar que las cosas tengan un propósito en tu vida y al mismo tiempo tú ejecutar la labor que tienes tan responsablemente como médico? Siempre he tenido primero al Señor. O sea, la única forma de poder cumplirlo en la mirada, en el camino del Señor, es mirando al Señor. Y para mirar y seguir al Señor tienes que saber qué dice tu palabra, ¿no? Así que por eso es que necesitas instruirte con la palabra, y también aparte ya tu corazón tiene que disponerse ante el Señor, ¿no? Pero digamos que muchas veces eso cuesta demasiado, porque estamos en un contexto en el cual muchas cosas se requieren con antelación y con presión, y uno tiene esa carga de a veces hacer las cosas mal. Entonces, ¿cómo tú encuentras esa paz en medio de tanta celeridad, de tanta prisa? No sé si encuentro la paz realmente, pero no me siento tan inquieto. O sea, cuando estoy angustiado porque tengo varias cosas que hacer a la vez, la premura del tiempo, sí es donde uno tiene que arrodillarse y pedirle al Señor que le dé paz y tranquilidad para poder hacer las cosas correctamente. Y el Señor lo demuestra una y otra vez. Tú dejas las manos del Señor, déjalo, lo que tengas que trabajar, que hacer, que decir, y con eso ya vas caminando. Pero sí se puede, por supuesto que se puede. Pero hay que descansar en el Señor. Yo no veo problemas ahí, ¿no? No te quita la inquietud, no te quita la premura de la entrega del trabajo, ¿no? Cotidiano que puedas tener o demandarte. Pero te quita la angustia y la pérdida de personalidad de ti mismo, sino que simplemente estás trabajando lo que el Señor te está poniendo encima, delante, y además que puedes hacerlo en sus pasos, ¿no? En sus caminos. En medio de tanta angustia que has tenido que transcurrir horas de trabajo, ¿cómo tú has podido comunicar también momentos difíciles y diagnósticos complicados a padres, teniendo en cuenta que tu labor más ha sido como un esperanzador, como un comunicador de esta paz de la que nos comentas? ¿Cómo sobrevive el corazón de un médico ante esos momentos? Claro, es parte del desgaste emocional. Uno lo aprende. Yo no sabía informar. Los médicos nadie nos instruye para comunicar. O sea, dentro de la carrera de la medicina no existe un curso de comunicación. Simplemente eres bastante torpe en comunicar las cosas. Y yo lo aprendí de una forma bastante dramática en cuidados intensivos. Porque si bien yo estaba en emergencia rara vez tú veías al mismo paciente, era muy móvil, ¿no? Entonces tú atendías a un paciente, dejabas y otro médico informaba, y yo informaba lo que me habían dejado. Pero en cuidados intensivos no, porque están varios días ahí. Entonces uno va conociendo al niño, conociendo a la familia. Y cuando uno tiene este asunto, inicialmente uno torpemente, yo he cometido muchísima torpeza hasta que me sucedió una situación que cometí un error grave en el sentido de información, y me equivoqué de darle una información a una madre que era de otro niño, pensando de que era la madre de un niño. Y cuando la madre reacciona me doy cuenta, entonces fui a averiguar y entonces le pedí perdón, y tuve que... Esa situación me cambió dramáticamente. Dije, no puedo hacer esto. O sea, imagínense que mi esposo a mí me diga una noticia de esas.
que no me corresponde. Cualquier cosa que me digan después me aliviará, pero no me saca de ese momento en que me dijeron una noticia equivocada. Eso no puede suceder. Eso no puede suceder. Y eso es lo que uno tiene que aprender a sentarse. El informe médico es una parte del trabajo del médico. No es que te quita tiempo, como pensaba yo al comienzo, pueden pensar muchos. Una parte vital. En un hospital pediátrico, lo más importante fuera del niño es los padres. Porque el niño se supone que va a regresar con los padres. Van a estar nuevamente en familia. Entonces ellos tienen que estar enterados, con verdad, con realidad de lo que está sucediendo, por más grave que sea, pero siempre con esperanza. Siempre hay una puerta de esperanza, siempre. Y también recuerdo mucho un paciente que era la época del terrorismo y en un paciente hospitalizado, me dijo, lo busca el padre tal el padre de este niño que quiere informe. Y me dice la enfermera, tenga cuidado, parece que es terrorista. Entonces, y yo lo senté, me acuerdo, delante mío, un señor andino, con su cara adusta, realmente sí parecía enojado. Y comienzo a hablar con él, y después cuando les digo las cosas claramente, pero con tiempo, no es un informe de 1 minuto o de 2 minutos, son 15 minutos por lo menos que uno tiene que tomarse para decirle, esto es lo que está pasando, esto es lo que creemos y esto es lo que queremos hacer, ¿no? En cuanto a su hijo. Y cuando terminó la entrevista, él se sonrió y me dijo, gracias. Primera vez que me dicen algo que realmente me hace entender. Ellos quieren entender. Entonces la comunicación tiene que ser a través del entendimiento, sin ocultar nada. Tenemos que ser francos con ellos, cuán serio es el caso, cuán serio es el problema, y si hay o no hay esperanza. Esas son las primeras cosas que uno tiene que plantearse ante el paciente, ¿no? Entonces tenemos esta situación, pero hay este camino. Si no hay nada que hacer, también hay que decirlo. Eso es rarísimo, sobre todo con niños, pero sí puede suceder, ¿no? Ser transparente, qué importante lo que nos comentas, porque es encontrar un equilibrio entre decir las cosas tal como son, pero también tener el tacto y el tino para poder comunicarlas, que justamente tú lo has aprendido, como nos comentas, a lo largo de tu carrera, por momentos difíciles. A golpes más para los pacientes que para mí, o para los padres que para mí, ¿no? Pero sí, se aprende. Sí, bueno, es parte del aprendizaje y también vemos que hoy en día el sistema de salud de nuestro país es bastante precario. ¿Qué consideras tú que falta para que esta situación cambie? Esa pregunta es bastante amplia, difícil y complejísima de responder en nuestro sistema, ¿no? Cuando uno viaja a otros países y vive en otros países desarrollados, claro, de altos ingresos, te das cuenta que eso no es un problema. Y no es un país que sea de derecha o de izquierda. No es un problema. No han resuelto. Y uno dice, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve este asunto? Acá tenemos pacientes que se van al Ministerio de Salud, pacientes que se van al Seguro Social, pacientes que se van a clínicas privadas, pacientes que van a las Fuerzas Armadas o policiales. Es decir, cada uno tiene su sistema de salud y no se interconectan. Su sistema de salud fragmentado. Eso no puede seguir. Y sobre todo ahora que estamos en una época que ya es digital y que necesitamos historias clínicas electrónicas, si yo lo veo en Apurímac y después lo veo en Tumbes, esa historia clínica debe estar dispuesta para todos. No es posible que no estemos todavía, en muchos aspectos, y lo digo también, sabiendo que venga un paciente que está de vacaciones en Apurímac, viviendo en Tumbes o en Lima, y la gente ya no pueda saber nada del paciente y sus antecedentes. Entonces es vital que nosotros tengamos un sistema de salud integrado. Integrado significa no necesariamente que uno le pague lo mismo a todos, sino que tiene que haber comunicación fluida. No puede ser de que no es posible que haya informaciones solamente limitadas para el Ministerio de Salud, solamente limitadas para esta otra sección del Estado, ¿no? Entonces la reforma de salud es un bien soñado hace mucho tiempo entre nosotros, entre los profesionales de la salud, y nunca lograda. Hasta ahora no lograda. Es terrible porque cuando uno ve que no hay citas, no consigues una cita, no consigues un medicamento, tienes que comprarlo por tu cuenta, algunos pueden, otros no pueden, entonces sabes que este sistema de salud no está funcionando. No está funcionando. Más allá de la gestión pública que puede haber, ¿crees que hoy la tecnología y la inteligencia artificial puede facilitar la gestión de los pacientes en el sentido de poder
brindarles a ellos soluciones más eficientes? Claro que sí, claro que sí. ¿De qué manera y bajo qué parámetros éticos también? Sí, claro, o sea, justamente eso pensaba, ¿no? Porque uno puede programar las actividades a través de inteligencia artificial, pero usando algoritmos interesados, equivocados, ¿no? Yo le comentaba a algunos yo no he tenido tanta experiencia, conozco la inteligencia artificial, estoy trabajando con ella, pero no tengo la experiencia. Además que son 2 años, recién que está la inteligencia artificial ahí al cargo, aparte de con la medicina por lo menos. Pero ya ha hecho una revolución tremenda, ¿no? Y lo va a cambiar mucho más. Y ahí veo de que dependiendo de cómo elabores el algoritmo que predice lo que tenga que predecir, puede haber intereses. ¿Cómo seleccionas a los pacientes para trasplante? Entonces puedes poner por ahí algo que diga que esta raza no, esta etnia no, que este nivel económico no, o sí. Entonces todo depende de cómo elabore los algoritmos, la información que le das para que elabore los algoritmos, y finalmente de eso sale el informe, la predicción. Porque eso es lo que hace la inteligencia artificial, ¿no? De las informaciones que tiene y cómo lo construyas, tú lo puedes hacer para tus intereses. Para interés del seguro, o sea, del seguro privado, para interés del seguro, para interés del paciente, para interés del médico, para quién quieres que te haga este algoritmo. Entonces, mucho depende de quiénes está a cargo de la elaboración de los algoritmos, ¿no? Claro, y vemos que la tecnología en verdad facilita muchas áreas de nuestra vida, pero específicamente en el campo de la medicina. Por ejemplo, ¿qué dilema ético puede enfrentar un médico con respecto al diseño genético, que también es una facilidad que nos proporciona la tecnología en el campo de la medicina? Claro, o sea, definitivamente la biogenética es lo que va a marcar la medicina ya del futuro. Ahorita todavía no, pero es un trabajo que se requiere porque somos lo que el Señor ha determinado a través de nuestros genes. No solamente a través de nuestros genes, también depende del medio ambiente, ¿no? Eso se llama la epigenética también. Pero los genes van a determinar mucho de nuestras características. No solamente si tienes el pelo así, el pelo asá, la piel asá, sino que también tu forma de responder a las enfermedades, tu forma de responder a ciertos insultos, agresiones, ¿no? Entonces eso está determinado genéticamente. Si uno puede modificar esos genes para evitar de que se enfermen, por ejemplo, de cáncer, o sea, si eso lo puede hacer la biogenética, el tratamiento genético, entonces ahí habremos dado un gran paso. Estamos lejos de esos aspectos, ¿no? Pero esa es la idea que se quiere tener, ¿no? Que se está intentando lograr. No la inmortalidad, sino una vida sin salud. Aunque la mortalidad también se ha planteado, ¿no? Dentro de todo este absurdo de locuras, de las locuras que hay a ese nivel científico también. Pero lo que se busca básicamente es esto, el manejo genético de enfermedades, la prevención de enfermedades congénitas genéticas, que también te causan tanto dolor, y muerte también, ¿no? Hoy en día tú realizas mucha investigación, aportas al campo de la docencia también. ¿De qué manera crees tú que puedes seguir, ya no tal vez vinculado a los hospitales, pero sí a las aulas, y construir esta generación de futuros médicos que van a servir a nuestro país? No hago mucha investigación, hago investigación, pero mucha investigación no, porque también tengo otras actividades, ¿no? Y otras actividades de docencia. Aun cuando van interrelacionadas, en mi caso, personalmente, yo las separo. O sea, una cosa es dedicarse a la docencia, otra cosa es dedicarse a la investigación. En algunas áreas se puede unir, pero no es exactamente lo mismo, porque hay que saber cómo investigar. Hay que tener una metodología específica para investigar. Entonces, ¿te ayuda para el otro? Sí, por supuesto. Pero es aspectos diferentes de un mismo tema de salud en este caso. Así que la docencia y la investigación van de la mano, pero son caminos diferentes que quieren llegar a lo mismo, ¿no? Hacia la consecución de la salud de la persona. Claro, sí, y también es ver de qué forma uno puede aportar finalmente al país, porque antes lo hacías como una persona que salvaba la vida de los niños, y ahora tú más bien te dedicas a la enseñanza y a poder cultivar estas mentes que van a ser los futuros servidores de la sociedad. Bueno, eso porque no me queda más remedio, porque yo sé, o sea, yo no decido salir a los 70 años de la carrera médica atendiendo a pacientes, sino que ya por norma, por ley, uno a los 70 años
te despiden, ¿no? O sea, te dicen muchas gracias, pero ya no puedes seguir ejerciendo la medicina en este hospital. O sea, privadamente lo puedes hacer, pero no en este hospital o en este sitio. Esa es la norma. Así que yo dejé de atender cuidados intensivos y nunca quise atender cuidados intensivos a nivel privado tampoco. No me atraía tampoco. Así que el cuidado intensivo lo dejé, era mi pasión, ha sido mi pasión hasta ya hace unos 4 años. Entonces eso me alejó de la parte de atención a los niños. Ahora me dedico básicamente a la docencia por esa razón y también a la investigación. Son ambas las áreas que puedo desarrollar pero no porque haya querido. No porque yo si hubiera querido, hubiera seguido trabajando en el hospital para poder atender a los niños, que son donde me siento más realizado, donde me siento más acorde. Ahora, con los nuevos alumnos, con los chicos, que son los que uno va cambiando, hay que trabajar muchísimo, porque uno tiene que pelear no solamente contra la posición imperante de la sociedad actual, todo rápido, todo ya, todo inmediato, no mucha reflexión que digamos, y eso es un problema, ¿no? Porque cuando uno no reflexiona sobre lo que está haciendo o sobre cómo comprende tal cosa, entonces corre el riesgo de ver una mirada superficial, y cuando las cosas, como sucede en el ser humano, son complejas porque no somos una maquinita que con botones nos trabajamos, sino que se interactúa. Todos los órganos se interactúan, pulmón, corazón, interactúan entre ellos. De tal manera, si uno no comprende bien todo lo que es el ser humano en sí mismo, incluyendo la parte psicológica, emocional, no va a poder ser completo. Así que sí tenemos que estar ahí vigilantes de cómo estos chicos van comprendiendo los avances. La inteligencia artificial que acabamos de mencionar, o sea, perfecto. Yo estoy de acuerdo en que se utilice para todo y que se siga utilizando y cada vez más, pero hay que hacerlo como tú decías, con ética, con una perspectiva de que el beneficiado para medicina es el paciente. Quizás con eficacia, qué sé yo, pero sí, el paciente es el primero que debemos pensar, ¿no? Sobre ese fin. José, tú has tenido la responsabilidad de salvar vidas y la dicha de hacerlo, pero ¿crees que también en algunos casos un médico pueda facilitar la muerte? Claro que sí, lo hacen. Lo que se llama la eutanasia, sea activa o por omisión, es decir, yo puedo darle algo para que muera o de dejar de darle algo para que muera. ¿Eso es ético? Por supuesto que no. O sea, nadie es dueño de la vida. O sea, desde el punto de vista real, nadie es dueño de la vida. Pero hay gente que se ha creído, ¿no? El famoso caso del doctor de Borkian en Estados Unidos, él durante una época, creo que en el año 70 comenzó a aplicar inyecciones, ¿no? A pedido de los pacientes, claro que sí, no es un asesino, así que hay que diferenciarlo. Él tenía sus argumentos y hay gente que defiende todavía la eutanasia, pero lo importante es, yo diría, la eutanasia activa nunca, la eutanasia pasiva tampoco, tal como se entiende. Lo que uno debe aprender es cuando ya perdió la batalla, y eso sí tenemos que darnos cuenta en algunos casos, tenemos que darnos cuenta, ser consciente de que lo que estás haciendo ahorita con este niño o con esta persona, con este adulto, ya no es tratando de salvarlo. Pues sabes que no lo puedes salvar. ¿Qué cosa estás haciendo? Queriendo darte un gusto a ti de saber si funciona o no funciona tal cosa porque mejoró la frecuencia cardíaca, porque mejoró la función hepática. Eso no tiene sentido, porque a las finales lo único que estás haciendo es prolongar la agonía del paciente. Entonces, lo que sí es ético es nunca eutanasia activa, y dentro del manejo terapéutico, es decir, acá esto va a ser inútil, a menos de que ese tratamiento pueda darle disminución del dolor, disminución del sufrimiento de la persona. Entonces le hace el cuidado paliativo, ¿no? El cuidado paliativo, que es calmo todo, te doy la mejor calidad de vida que ese paciente puede tener hasta que llegue el evento final. Eso es lo correcto, pero no la otra, ¿no? Actualmente en nuestro país todavía no está aceptado legalmente el tema de la eutanasia, pero en otros sí. Digamos que si se aceptara en el Perú este tema, debería aplicarse, por más de que en la ley está permitido, pero como tú nos comentas, no sea éticamente correcto. Yo no lo creo, pero esa es mi posición. Y no creo que dure mucho tiempo esta posición. O sea, así como va la cosa, no creo que dure mucho. Así como la identidad de género, así como las cosas que estamos viendo. O sea, muchas cosas han cambiado desde que yo tenía 15 años, ¿no? Obviamente. Y seguirán cambiando seguramente, porque nadie sabe lo que viene más adelante. Pero mi percepción es muy diferente a la percepción que pueden tener los jóvenes de 20 años ahora. Ya de mis hijas hay cosas diferentes.
así que ya no digo su edad, pero sí tienen ya pues la edad suficiente, son madres de familia y saben perfectamente lo que piensan. Y sí hablamos, y a pesar de que todos somos cristianos, sí, pero hay diferencias en cuanto a la percepción, ¿no?, de las cosas, cómo deben hacerse. Y es correcto, ¿no? O sea, hay ciertos cambios que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, hay que entender, ¿no?, sin necesariamente aceptarlo. José, y tú has pasado tu trayectoria como profesional sirviendo en el Estado, pero también hay muchos profesionales de la medicina que ejercen su labor en el sector privado, o hay personas que también lo hacen en ambos campos, con el fin de también generar más ingresos, lucrar, lo cual es bastante común en el campo de la medicina también. ¿Tú cómo consideras que se debe equilibrar esta ambición de querer lucrar más por parte de un médico, pero también no dejar de lado la vocación de servicio que uno tiene y el compromiso que tiene con sus pacientes? Eso nos ha pasado a todos. Yo he tenido hasta 2 trabajos privados, 2 del Estado también, y por ahí un par más a veces que tenía que trabajar también. Pero no es por ambición, usualmente. No sé si ahora hay mejores sueldos, pero recordemos que el sueldo del médico hasta cerca del año 90 era el equivalente a $100 mensuales. ¿Cómo podía yo mantener una familia así? Yo tenía que combinar mi trabajo del hospital con lo que era el trabajo privado. O sea, uno tiene consultorio privado, puedes ir a una clínica, qué sé yo, y haces varios trabajos. Y con eso vas completando un poco, ¿no? Entonces muchas personas tienen que hacer eso obligadamente, no porque quieran. O sea, muchos médicos. Los jóvenes ahora yo sé que hacen mucho de eso y no se les puede criticar. Tienen una familia a la cual quieren dar cierto nivel de vida. Entonces hay que ver, no que por ambición propia, personal, sino porque tienen una responsabilidad, que están viendo la educación de sus hijos, que en el Perú no es cara, que es otra cosa. Aparte de la salud, también la educación está terrible, o sea, desde el punto de vista de las desigualdades. Y ahí vemos que la necesidad del médico de tener que tener varios ingresos a la vez. El equilibrio, como decíamos al comienzo, es una cosa que ya uno lo va buscando internamente dentro de lo que puede. Yo digo, siempre hay tiempo, siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo. Poco puede ser. Mientras más trabajos tengas, menos posibilidad tienes. A ninguno de nosotros se nos escapa porque hemos salido 7 de la mañana para regresar 8 o 9 de la noche, cuando ya todos los niños han dormido. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiempo puedes pasar ahí? Excepto el de fines de semana, que es poco. Actualmente tú tratas mucho con los jóvenes, pero remontándonos a tus inicios, ¿tú qué le dirías hoy día al José de hace muchos años, cuando era un joven, impetuoso estudiante de medicina y con ganas de comerse el mundo? A José le diría que no sea tan torpe, que no piense bien primero en lo que está haciendo. Y dos cosas creo que son importantes para su conducta de vida, ¿no? Primero, lo que ya mencionamos, la fe y la razón no están opuestas, no tienen por qué ser opuestas, no piensen así. Eso es incorrecto, es una forma incorrecta de pensar. Pero tienen que conocer la palabra. Tienen que conocer la palabra. Y si ustedes creen en el Señor, pueden perfectamente tener todas las teorías científicas y todas las teorías, porque ambas son válidas. Ambas son válidas. Depende de que tú digas descansar en estas, descansar en la otra, o más en esta, más que en la otra. Entonces, vean ustedes, pero analicen ustedes mismos, reflexionen ustedes mismos y que ellos vean como decía. Eso en cuanto a lo que es la fe y la razón. El otro aspecto tiene que ver con la ineludible necesidad del don de servicio. Si elige la carrera de medicina, es para servir. No para servirse de los pacientes, ni del Estado, ni de la clínica. No, es para servir. Y uno sirve a los pacientes. Ese es tu fin. Ese es el fin de un médico, ¿no? Recuerdo mucho una de las primeras novelas que leí sobre diagnóstico final, recuerdo, se llama el libro, y que relataba la vida de un hospital. En la vida del hospital, el joven médico se veía inmerso en el hospital y veía cómo discutían entre ellos todos los ingresos y todos los pacientes, incluso la parte económica también. Pero él estaba descontento porque no veía un manejo apropiado en el hospital, ¿no? Y él da una frase ahí, que es lo que más me impactó también, que decía, yo considero, discutiendo con otros, yo considero que todos en este hospital, o sea, desde el portero hasta pasando por la enfermera, el técnico, el médico, el jefe, el director del hospital, todos estamos hechos para un solo fin, el paciente. Y eso es lo que debe tener o debe primar, ¿no? Y eso es lo que uno busca cuando tiene, por ejemplo, el sistema de salud que mencionabas,
yo pensaría así, ¿no? Si la gente estructurara los hospitales, las organizaciones de los hospitales y el sistema de salud en base a este pensamiento, primero el paciente y después ya ves todo lo demás, la parte económica, de todo. Pero ¿cómo se atiende mejor a este paciente? No te alcanza, disminuye tus expectativas, pero no cambies el orden. El orden siempre es el paciente primero, ¿no? Y justamente este sentido de vocación de servicio es el que tú inculcas hoy en día a los chicos con los cuales puedes ejercer la enseñanza en la Universidad Federico Villarreal. ¿Tú cuál quisieras que fuera tu mayor legado? ¿Qué huella quisieras dejar en ellos? No sé si voy a dejar un legado o no, ¿no? O sea, es una palabra grande, pero quisiera que ellos vean que esto, ¿no? O sea, que uno debe ejercer la medicina con pasión, pero a la vez también con un sentido de servicio. Hay que ser lo mejor preparado posible. Tienes que averiguar lo más posible. Ahora es muy fácil recolectar información, pero esa facilidad para recolectar información debe ser profunda. Les diría, cuando ustedes lean algo, no lo lean superficialmente, lean a profundidad, reflexionen. Como uno lee la palabra de Dios, uno no solamente lee, sino reflexiona. Entonces entiendes lo que este sujeto quiere decir. Entiendes lo que este versículo quiere decir y lo que se aplica para tu vida en particular en el caso de la Biblia. Y lo otro es una verdad que ellos quieren dejar ahí plasmada, ¿no? Una enseñanza que quieren dejar plasmada en los libros. Pero no lo lean superficialmente porque si no, no van a captar todo lo que viene alrededor, ¿no? ¿Es precisamente esta vocación y esta pasión de servir a los demás tu propósito de vida? No, nunca lo pensé así, pero supongo que de alguna manera sí, ¿no? O sea, no se quería si no soy útil. O sea, no tiene sentido, ¿no? O sea, uno tiene necesidad de sentirse útil a los demás. Y para eso tienes que servir, ¿no? Y uno siempre puede hacerlo de distintas formas. Y lo has hecho como médico, intensivista. Hoy día lo haces como docente e investigador. Y de esa manera aportas a las mentes de chicos deseosos por crecer y superarse cada día. Sí, eso también deben tener la esperanza no la esperanza, sino el ánimo, la ambición bien entendida de lo que es el ser mejor, ¿no? Y ser mejor en todo sentido. Pues el ser humano no es, como decíamos, no es que yo sea médico pues de 8 de la mañana a 2 de la tarde o 5 de la tarde, que sea cristiano pues los domingos en la mañana, ¿no? O sea, somos toda una unidad. O sea, cuando tú estás en el hospital, eres cristiano. Cuando estás en la iglesia, eres médico. O sea, no deja de ser médico porque estás en el ambiente X. Así que eso se necesita entender para saber de que estamos todos dentro de un contexto que el Señor nos ha puesto, ¿no? Claro, todos somos seres integrales y finalmente, como dices, somos la misma persona en los ambientes que estemos, con las personas que nos rodeemos y dejamos siempre una influencia. José, ¿cuál crees tú que es la principal influencia que tú ejerces y que has ejercido a lo largo de toda tu trayectoria en los diferentes cargos que has tenido? ¿Y cómo has canalizado esa influencia en la gente que ha estado cerca a ti? No he pensado canalizar ninguna influencia mía en nadie. Lo que yo creo que uno puede haber visto en mi persona es mi modo de comportamiento, mi modo de pensar, mi modo de actuar frente a determinadas situaciones de reto incluso, cómo se ha actuado. Creo que si uno mira bien todo lo que uno ha hecho o ha dejado de hacer en las diversas áreas en uno lo ha colocado, te puede apreciar apropiadamente de qué manera estás hecho, ¿no? Entonces creo que siendo genuinamente, pero siendo un ser interiormente ya sanado, restaurado, puedes dejar una huella o un modelo quizás a seguir, no lo sé. No lo he buscado así, no pienso así. No pienso ser modelo de nadie. Sí lo soy, gracias a Dios, que alguien pueda ver lo bueno que hay en mí y que tampoco es de mí. Así que de eso lo recibo, todo eso lo recibimos nosotros del Señor. Entonces ser siempre consciente de que uno no es el que dice que es lo que el Señor ha decidido que tú seas, ¿no? Muchas gracias, José, por todo lo que nos compartes en esta gran conversación. Hemos visto lo destacable que ha sido tu trayectoria como servidor público, como servidor de las personas, más aún, y considero que todo lo que has venido haciendo finalmente ha tenido un impacto, un propósito. Y esa es la idea, como tú dices, dejar huella. José nos transmite que hoy
Finalmente, la medicina a él le enseñó a luchar por la vida, pero Dios le enseñó a valorarla. Entonces, José, te queremos agradecer por tu tiempo y por todo lo que nos has podido compartir. Gracias, Joel, y para mí es un privilegio poder estar hablando del Señor y de los aspectos profesionales, en este caso de mi persona o de cualquier otra persona. Es una labor que a ustedes los felicito por lo que están haciendo. Muchas gracias.